La Catedral de Chartres es una iglesia de culto católico romano bajo la advocación de Nuestra Señora, la Virgen María, en la ciudad de Chartres, en Francia, a unos 80 kilómetros al suroeste de la capital, París. Asimismo, es la sede de la diócesis de Chartres. Historia. Existen indicios de que en el lugar que hoy ocupa la catedral existía desde tiempos anteriores a la era cristiana un altar y, según algunos autores, una gruta, dedicado a la diosa madre de la mitología druídica, siendo esta localidad un importante centro religioso para la tribu celta de los Carnutos, pueblo del que deriva el nombre de la ciudad. Esta particularidad se ha relacionado con el hecho de que Chartres se convirtiera en un importante centro de veneración a la Virgen María, cuando a partir del siglo XII resurgió esta devoción en la Iglesia cristiana occidental. De cualquier manera, la ciudad de Chartres ya era un centro de culto mariano y peregrinaje desde tiempos atrás debido a la creencia de la catedral llamada Santa Camicia, una reliquia traída desde Tierra Santa y cedida a la catedral por Carlos el Calvo en 876, y que supuestamente es la túnica de la Virgen María. Por este motivo, gozaba de un próspero comercio centrado en las ferias que se celebraban en las 4 grandes festividades marianas del año: la Purificación, la Anunciación, la Asunción. La primera iglesia de que se tiene constancia se construyó alrededor del año 350. Esta desapareció en un incendio hacia 740 o 750, durante el saqueo de los visigodos de Hunaldo, duque de Aquitania. Una segunda catedral es destruida por los piratas normandos al mando de Hastings el 12 de junio de 858. El obispo Gisleberto reconstruyó y amplió de esta iglesia. De esta se queda una capilla que forma parte de la actual cripta. En esta época es cuando la catedral recibe la reliquia de la túnica de la Virgen, que aumentó la importancia del lugar. El 5 de agosto de 962, la iglesia de Gisleberto vuelve a ser destruida durante la guerra que enfrentó a Ricardo I, duque de Normandía, con Teobaldo I de Blois, conde de Chartres. Se reconstruye parcialmente. En 1020, otro incendio destruye la catedral, tras lo cual el obispo Fulberto de Chartres inicia la construcción de la cripta de una nueva catedral románica. Esta catedral fue construida rápidamente debido a una explosión de fervor religioso, que motivó a cientos de penitentes a contribuir en la construcción, acarreando espontáneamente provisiones y materiales de construcción hasta las. Fulberto muere en abril de 1029. Le sucede Geoffroy de Leff, quien consagra la catedral 2 años más tarde, y en 1037 se concluyen las obras. En 1194, un gran incendio devastó gran parte de la ciudad de Chartres, incluida casi la totalidad de la antigua catedral románica. El edificio que construyó el obispo Fulberto era una gran catedral en estilo románico, que contaba con una enorme cripta que albergaba la famosa reliquia. Pese a haber sobrevivido a un incendio en 1134, el fuego de la noche del 10 de junio de 1194, causado por un rayo, solo dejó en pie las torres occidentales y la fachada entre estas y la cripta. Al principio se tuvo el incendio como un castigo divino, pero al aparecer intacta en la cripta la túnica de la Virgen, se pensó que era un signo para que se reconstruyera la catedral, dándole un nuevo esplendor. A esto ayudó la presencia casual en la ciudad de un cardenal, enviado por la Santa Sede, que certificó el hecho de la salvación de la reliquia como milagroso. La reconstrucción fue generosamente financiada, tanto por los capetos, que son la dinastía tradicionalmente vinculada a Chartres, como por el cabildo y los gremios locales. Vitrales. Los vitrales forman un rompecabezas de trozos de vidrios de colores, formando un dibujo y montados en un armazón de plomo.
Las escenas en que se divide toda la composición se encierran en marcos. Cada recuadro contiene un episodio inspirado en el Antiguo Testamento o en los Evangelios. Esto demuestra la predominancia que tenía el cristianismo en esa época. Las figuras son pocas y simples, para instruir mejor al fiel, alargadas y bidimensionales, al igual que el fondo. Por lo general, los colores son fuertes: rojo, azul, amarillo, verde, predominando el azul en la Catedral de Chartres. Así se lograban distintos juegos de colores, dependiendo de la posición del sol. La Catedral de Chartres posee 175 vitrales, incluyendo los 3 rosetones. La mayoría fue hecha durante el siglo XIII, a excepción de 12 que fueron reconstruidos en el siglo XVIII. Su construcción solamente llevó 30 años, lo que dio coherencia a la obra. Entre los principales vitrales se encuentran el rosetón de la fachada, el Hijo Pródigo, el árbol de Jesé, la Pasión y la Resurrección. Los vitrales se dividen en 3 categorías. Los ventanales bajos cuentan historias de vida y relatos de la Biblia, descomponiéndolos en pequeños paneles. Los altos enumeran las figuras de los santos tratados de manera monumental. Y finalmente, los 3 grandes rosetones proclaman la gloria de Cristo y de la Virgen. El orden de los temas obedece ciertos cánones, establecidos por las tradiciones que reglan la disposición de motivos, como por ejemplo que la muerte se encuentra al norte y la resurrección al sur. Las primeras catedrales góticas francesas se empezaron a construir a finales del siglo XII. La de Chartres, erigida en el lugar de la vieja catedral románica, incendiada en 1193, fue construida entre 1194 y 1209. Está compuesta por 5 naves y tiene 134 metros de largo por 46 metros de ancho en el coro, con una altura de 36.5 metros en su nave central. Posee de torres, una de 106 metros y la otra de 115 metros. La cúspide de esta última representa por sí sola casi 1/3 de la altura total, mientras que la parte de abajo equivale a la mitad de la fachada. Tiene además 9 portales, 3 en la fachada principal, entre ellos el famoso portal real, y 3 semiocultos por arcos esculpidos, en cada una de las 2 fachadas del transepto, nave transversal. Las estatuas de la catedral están adosadas a las columnas, representando santos y profetas en el alto relieve. Los pilares adosados a los muros de la fachada, que hacen de elementos divisorios entre los portales y ventanales, tienen asimismo una finalidad estética: contraponer a las líneas horizontales de las cornisas que separan un piso de otro, estableciendo un equilibrio. En el interior hay vidrieras de colores, obra del siglo XIII, y además una artística capilla con la Virgen del Pilar. También es notable la cripta románica construida con enormes piedras. En el lado norte, el pórtico central muestra a Cristo coronando y bendiciendo a la Virgen, con figuras de profetas y santos, mientras están rodeados de ángeles en oración y bordados por una arquería que simboliza el palacio celeste. En el friso de dintel se representa a la izquierda la muerte de María, yaciendo en una cama y rodeada de 12 apóstoles. A la derecha se narra la resurrección de la Virgen. Aunque no hay en los evangelios narración alguna sobre la resurrección, el obispo Fulberto hizo que el suceso se narrara con frecuencia. En la catedral. El pórtico sur es un regalo del conde Pierre Mauclerc, de la familia real. Este pórtico introduce nueva iconografía al estilo de Chartres. El portal central muestra el juicio final con esculturas de los apóstoles en las jambas. En el dintel sobre la puerta hay un friso con una visión del Apocalipsis, con el cielo y el infierno. Es la primera vez en la iconografía religiosa que se narra el juicio final y el Apocalipsis conjuntamente. Hasta entonces ambos temas habían sido tratados siempre de forma independiente, pese a estar estrechamente relacionados.
Cristo es representado en el tímpano con rasgos amables y humanos en el juicio final. Esta figura es conocida como el Beau Dieu. La escena es en general tratada por el escultor, de forma que inspira compasión divina, muy diferente a otras representaciones anteriores en las que se intenta resaltar el sufrimiento para inspirar temor a la ira de Dios. Tradicionalmente se hubiesen representado a los 4 apóstoles tanto en el juicio final como en el Apocalipsis. Para unir ambas escenas, estos quedan excluidos de los relieves, por lo que son representados en las jambas del portal en estatuas de mayor tamaño. Esto deja un espacio disponible en los relieves que es ocupado por la Virgen a la derecha de Cristo y por el apóstol Juan, que ruegan a Cristo por las almas de los juzgados, aumentando la sensación de compasión en conjunto. Ambas figuras son del mismo tamaño que Jesús, lo cual para algunos teólogos de la época daba una imagen demasiado humanizada de Cristo. Esta equiparación de tamaño se cree que puede simbolizar el poder de intersección de la Virgen y de San Juan, que había sido establecido ya desde los tiempos de la primera iglesia bizantina. El pórtico izquierdo está dedicado a los mártires de la iglesia, con el martirio de San Esteban como escena central en el tímpano. Son célebres en este pórtico de las figuras de San Jorge y San Teodoro, en la que ésta contrasta el aspecto anciano y adusto del primero con el rostro joven y bello del segundo. El portal derecho se conoce como el portal de los confesores. Este se contrapone al izquierdo, mientras que los mártires dan testimonio de Dios. Con su muerte los confesores lo hacen con su vida. Tanto unos como otros serán admitidos en el paraíso el día del juicio final, que se narra en el centro. Los vitrales son de la misma época que los del lado norte y muestran la glorificación de Cristo en el rosetón con los evangelistas y ángeles, y en el círculo externo los patriarcas del Apocalipsis y las armas de los... La cripta de Chartres es enorme, la más grande de Francia y una de las mayores de la cristiandad tras San Pedro de Roma y la Catedral de Canterbury. Aquí se pueden apreciar los restos de las construcciones anteriores sobre los que se asienta la actual catedral, que conforma 2 criptas concéntricas. Los restos de la iglesia edificada en tiempos carolingios conforman la base del coro y las girolas. Se han realizado excavaciones que demuestran restos que remontan a la época romana. La cripta conserva frescos del siglo XII, además de otras piezas expuestas. Se exhibe una reproducción de una imagen de la Virgen destruida durante la Revolución. Notre Dame sous terre, Nuestra Señora del Subsuelo, una Virgen negra, tal vez una figura precristiana atribuida a la Virgen. En una capilla de la cabecera se encuentra el pozo de los Semifortes, nombre que se deriva del latín locus fortis o sitio fuerte. Según la tradición, en 858, durante el saqueo de la ciudad por parte de los normandos, fueron arrojados a este pozo las reliquias de San Martín y San Eulario, evangelizadores de la ciudad del siglo XIII. También se exponen en la cripta diversas piezas como los originales de algunas estatuas retiradas de los portales y que han sido sustituidas por copias que garantizan su conservación. La cripta de Chartres es enorme. El coro, situado al este, es de 5 naves. El principal problema que se enfrentó la arquitecta fue la unión armónica con la cabecera, ya que las distancias que separan los pilares al rodear el presbiterio debe ser forzosamente menor, lo que produce una discontinuidad rítmica. Para ello, el maestro optó por emplear ventanas simples, en sustitución de las dobles con rosetón de la nave principal, y reducir a la mitad el intercolumnio. El deseo del cabildo de aprovechar los cimientos románicos complicó el diseño de la cabecera, construyéndose 3 capillas profundas sobre las románicas y otras 4 intercaladas y menos profundas. Al igual que en las fachadas del transepto, en el coro hay 2 torres inacabadas, una a cada lado. El coro está separado de la girola por un muro decorado con un conjunto de 40 grupos escultóricos que suman 200 estatuas realizadas por Jean de Vaux a comienzos del siglo XVI. Conclusión. Esta catedral marcó un hito en el desarrollo del gótico e inició una fase de plenitud en el dominio de la técnica y el estilo gótico, estableciendo un equilibrio entre ambos.
Es sumamente influyente en muchas construcciones posteriores que se basaron en su estilo y sus numerosas innovaciones, como las catedrales de Reims y Amiens, a las que sirvió de modelo directo. En 1970